En el reciente enfrentamiento Metepec, Yoali Mosqueda elevó el boxeo a un nivel de ajedrez físico, transformando la disputa por el título Mosca Nabo de la OMB en una demostración quirúrgica de destrucción. Más que una simple victoria por puntos o un knockout fortuito, lo que presenciamos fue la ejecución de una estrategia implacable y fría, donde Mosqueda desmanteló sistemáticamente la resistencia de Miguel Maicol Nieblas, demostrando que la inteligencia táctica y el mapeo de los puntos vulnerables del adversario pueden ser tan letales como la fuerza bruta. A través de ganchos precisos en la zona hepática y una lectura milimétrica de cada desplazamiento, Mosqueda derribó a su oponente en 5 ocasiones, consolidando un récord invicto de 15-0 con 12 knockouts. Esta actuación no solo le aseguró el cinturón, sino que reveló a un arquitecto del golpe que manipula la anatomía del rival hasta el colapso inevitable, enviando un mensaje claro a la división de las 112 libras. El camino hacia el título mundial absoluto es ahora una consecuencia natural de su ciencia aplicada al ring, yendo mucho más allá de lo que las cámaras de la transmisión oficial lograron captar. Yoali Mosqueda subió al cuadrilátero de Metepec, Estado de México, cargando sobre sus hombros no solo un récord inmaculado, sino la enorme expectativa de una afición que ve en él al próximo gran referente de las 112 libras. Con la etiqueta de gran favorito, el invicto mexicano mostró desde el primer asalto algo que suele escasear en los prospectos jóvenes, una economía de movimientos y una frialdad técnica que rozaba lo imperturbable. Mientras Miguel Maicol Nieblas, impulsado por el hambre de dar la sorpresa, intentaba imponer una presión asfixiante y conectaba un par de manos sólidas al inicio, Mosqueda se mantuvo bajo un control absoluto de su sistema nervioso. No hubo pánico, no hubo retrocesos desordenados, hubo una lectura silenciosa de los huecos que Nieblas empezaba a dejar en su guardia. Esta frialdad calculadora es el sello distintivo de lo que en el boxeo de élite llamamos maestría de ring. Mosqueda no estaba simplemente intercambiando golpes, estaba procesando datos en tiempo real. Analizaba la velocidad de reacción de Nieblas, la trayectoria de sus volados y, sobre todo, la vulnerabilidad de su zona media cada vez que el retador intentaba acortar la distancia. Mientras el público gritaba ante la agresividad inicial de Nieblas, el equipo de Mosqueda sabía que esa agresividad era el combustible perfecto para su plan de desmantelamiento. El favorito silencioso permitió que su rival gastara energía en ataques de bajo porcentaje de efectividad, mientras él se posicionaba milimétricamente para iniciar una ofensiva que pasaría de la defensa estratégica a una demolición física sin precedentes por el título Nabo de la OMB. Desde una perspectiva técnica, lo que presenciamos en estos primeros episodios fue una lección de gestión de la distancia. Yoali utilizó su jab no solo para puntuar, sino para medir el alcance exacto necesario para sus posteriores ganchos de poder. Cada paso lateral de Mosqueda era una invitación a que Nieblas se expusiera, un juego mental donde el invicto ya había visualizado el final de la pelea antes de que terminara el segundo asalto. En este punto del combate, el silencio de Mosqueda era su arma más peligrosa, no necesitaba rugir ni gesticular, su sola postura de guardia cerrada y su mirada fija en el plexo solar de su oponente anunciaban que la tormenta táctica estaba por desatarse sobre el cuadrilátero mexiquense. A medida que el cronómetro avanzaba en los asaltos intermedios, la atmósfera en Metepec se transformó en una exhibición de dominio psicológico y territorial. Miguel Maicol Nieblas, fiel a su instinto de guerrero de presión, intentó cerrar las salidas y forzar un intercambio de metralla en el corto alcance. Sin embargo, lo que Nieblas no comprendió a tiempo es que estaba entrando voluntariamente en una estructura de embudo diseñada por Mosqueda. En este nivel de competición, la agresividad sin una brújula técnica es simplemente un gasto energético suicida. Mosqueda, actuando como el gato en este juego de supervivencia, permitía que su rival se acercara lo suficiente para sentir la posibilidad de conectar, solo para desvanecerse con pasos laterales milimétricos que dejaban a Nieblas golpeando el aire y perdiendo el equilibrio. La superioridad física de Yoali Mosqueda no se manifestaba únicamente en la potencia bruta de su pegada, sino en su impecable estabilidad postural. Mientras Nieblas se veía obligado a sobreextender sus golpes para alcanzar a un objetivo que siempre se encontraba un centímetro fuera de su rango de impacto, Mosqueda mantenía un centro de gravedad bajo y sólido. Esta base le permitía pivotar y contragolpear con uppers y rectos que cortaban de raíz la trayectoria de los ataques desordenados de su oponente. Cada vez que Maicol lograba acorralar a Yoali contra las cuerdas, el invicto utilizaba un uso magistral del clinch preventivo o una rotación de cadera para invertir las posiciones, convirtiendo la supuesta ventaja de Nieblas en una trampa de contragolpe fulminante. En este punto del combate, la frustración de Nieblas era evidente para cualquier analista técnico.
Su lenguaje corporal empezó a delatar el agotamiento mental que produce perseguir a una sombra que responde con fuego real. Mosqueda, con una lectura de combate de nivel élite, empezó a castigar no solo el rostro de su rival, sino su moral. Cada vez que Nieblas fallaba un volado de derecha, Mosqueda lo recibía con un jab punzante que le recordaba a quien dictaba las reglas en el cuadrilátero. Lo que el público percibía como una persecución de Nieblas, los expertos entendían como una conducción estratégica. Mosqueda estaba llevando a su presa exactamente al lugar donde sus defensas estarían más bajas, desgastando su resistencia cardiovascular y preparándolo para el asalto final a la zona hepática. Este juego del gato y el ratón no era un empate técnico, era una sentencia de nocaut escrita en cada desplazamiento y en cada respiración desperdiciada por el retador. Mientras el público se dejaba llevar por la emoción del intercambio, en el centro del cuadrilátero se ejecutaba una operación de demolición orgánica dirigida con precisión quirúrgica. El golpe secreto de Yoali Mosqueda no fue un misterio por su invisibilidad, sino por su enfoque implacable en la zona hepática, actuando como un interruptor que apagaba sistemáticamente el sistema nervioso de Miguel Nieblas. Mosqueda utilizó una combinación magistral de ganchos cortos y uppercuts ascendentes para manipular la guardia de su rival. Al forzar a Nieblas a proteger su mentón, dejaba el plexo solar y las costillas totalmente expuestos a un castigo que no buscaba el rostro, sino vaciar los pulmones y quebrar la resistencia interna del oponente en una exhibición de ciencia aplicada al dolor. La culminación de este plan maestro se manifestó en los 5 derribos que marcaron la ruta hacia el título nabo de la OMB, comenzando de forma brutal en el 7º asalto. Mosqueda no necesitó de un golpe de suerte, basó su victoria en un volumen de golpeo sostenido y una puntería anatómica envidiable que transformó la valentía de Nieblas en un martirio físico. Cada caída fue el resultado de una falla sistémica provocada por la acumulación de trauma en los órganos internos, demostrando que en el boxeo de élite, la inteligencia táctica es capaz de desmantelar cualquier corazón guerrero. Al final, Mosqueda no solo envió a su rival a la lona repetidamente, sino que utilizó el cuerpo de Nieblas como un mapa estratégico para alcanzar un knockout que fue tanto una victoria deportiva como una lección de maestría anatómica. A los 2:37 minutos del 9º asalto, en el corazón de Metepec, el algoritmo de destrucción de Yoali Mosqueda completó su última secuencia. No fue un golpe al azar lo que detuvo el reloj, sino la culminación de una obra maestra del castigo sistemático. Tras haber derribado a Nieblas en 5 ocasiones, Mosqueda no solo conquistó el título nabo de la OMB, sino que reveló una verdad que ahora resuena en toda la división de las 112 libras. Estamos ante un depredador táctico que no necesita de la espectacularidad vacía para dominar. Su récord de 15-0 con 12 knockouts es el testamento de una carrera que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una amenaza latente para cualquier campeón mundial. La verdadera descoberta de esta noche no fue el cinturón que ahora brilla en su cintura, sino la forma en que Mosqueda transformó la valentía innegable de Miguel Nieblas en una herramienta para su propia demolición. Mientras el mundo del boxeo suele celebrar la fuerza bruta, Yoali nos recordó que la verdadera maestría reside en la anatomía del impacto. Al desmontar a su adversario pedazo por pedazo, Mosqueda envió un mensaje claro a los organismos internacionales. El camino hacia el título mundial absoluto en el peso mosca tiene ahora un nuevo arquitecto, uno que no solo golpea cuerpos, sino que rompe voluntades con la precisión de un cirujano. El 2026 parece ser el año donde el favorito silencioso finalmente dejará de serlo para reclamar su trono en la cima del boxeo global. La victoria de Yoali Mosqueda es solo el comienzo de una nueva era en las 112 libras, y queremos saber tu opinión. ¿Crees que Mosqueda tiene las herramientas para destronar a los actuales campeones mundiales este mismo año o fue Nieblas la víctima ideal para su estilo? Activa la campana para que no te pierdas ni un solo desglose de las estrategias más efectivas del cuadrilátero. Nos vemos en el próximo asalto.